Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. Comenzamos hablando de que la zona euro se enfrenta a riesgos elevados por la estabilidad financiera como consecuencia del aumento de los niveles de deuda y el impacto desigual de la pandemia, así como por la exuberancia observada en los mercados, incluida la sobrevaloración del precio de algunos activos que podrían sufrir correcciones abruptas, según advierte el Banco Central Europeo en su informe de estabilidad financiera. El impacto económico desigual de la pandemia supone que los riesgos para la estabilidad financiera se concentren en sectores y países específicos, a menudo con mayores vulnerabilidades preexistentes. En este sentido, el BCE sostiene que las medidas implementadas ayudaron a reducir a mínimos históricos las insolvencias de empresas durante la pandemia, pero advierte de que dado que este apoyo se va a eliminar gradualmente, esto a su vez podría pesar sobre los soberanos y los bancos que brindaron apoyo a las empresas durante la pandemia, señala. Paralelamente, el BCE advierte de que en los últimos 6 meses se han registrado subidas persistentes en muchos mercados financieros y precios más altos en los mercados inmobiliarios residenciales de la zona euro, lo que aumenta la preocupación sobre la sobrevaloración y la posibilidad de correcciones abruptas de los precios de los activos. La inflación de la eurozona se acelera en abril al 1,6% en máximos de 2 años según Eurostat. La aceleración del alza de los precios se debe al encarecimiento de la energía, que ha subido más de un 10% respecto a hace un año. Los servicios se han encarecido en abril un 0,9%, 4 décimas menos que en marzo. Fuera de la Unión Europea, en Reino Unido, la inflación se duplica con creces al 1,5% en abril desde el 0,7% de marzo. La subida del dato se debe sobre todo al aumento de las facturas reguladas de electricidad y gas y la subida de los precios de la ropa. El Banco de Inglaterra considera que la inflación alcanzará el 2,5% a finales de año debido a la subida de los precios mundiales del petróleo, entre otros factores. Y la Unión Europea ha acordado hoy abrir sus fronteras a los turistas de los países extracomunitarios. Eso sí, tendrán que tener un programa de vacunación que cuente con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Sería el caso de Estados Unidos o Reino Unido, entre otros. Podrán viajar siempre que hayan recibido la pauta completa de vacunación al menos 14 días antes del viaje. Un acuerdo que todavía debe ser formalizado a nivel de ministros y que entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y España vacunará con dosis de Pfizer a los menores de 60 años que hayan recibido ya una dosis de AstraZeneca. La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta del Ministerio de Sanidad tras confirmarse que la combinación de los dos fármacos es segura y eficaz, aunque aumenta la posibilidad de que surjan efectos adversos leves, pero no graves. Aún así, Sanidad abre la puerta a discutir que si los afectados rechazan la segunda dosis de Pfizer, puedan recibir la de AstraZeneca, dada la circunstancia extraordinaria. La propuesta afectará a cerca de 1,5 millones de españoles que recibieron la vacuna de AstraZeneca antes de que el Gobierno la desaconsejara para los menores de 60 años por problemas de trombos. Y el Partido Popular ha exigido hoy en el Pleno del Congreso que Hacienda detalle su estrategia fiscal con medida para reconducir los niveles de déficit y de deuda a medio plazo. Ya el pasado miércoles la oposición pidió explicaciones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por las subidas de impuestos previstas en el plan de recuperación remitido a la Comisión Europea. En fin, que la palanca quinta, precisamente, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se llama textualmente Modernización y Digitalización del Tejido Industrial y de la PYME, que cuenta con 16.075 millones de euros, es decir, el 23% del plan. Es decir, la palanca de mayor presupuesto está ahora mismo localizada en el tejido industrial y también en la pequeña y mediana empresa. Fíjese, el componente 13
Se llama Impulso a la PYME y está dotado de 4.894 millones de euros y recoge un conjunto de reformas e inversiones que van a promover, o promoverse, mejor dicho, en 5 ámbitos estratégicos, que paso a referirle. En primer lugar, el emprendimiento; en segundo lugar, el crecimiento; en tercer lugar, la digitalización y la innovación; y, en último lugar, el apoyo al comercio y la internacionalización. Pues el Ministerio de Hacienda está firmando los convenios con las comunidades autónomas para, a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses, ayudar en este último tramo que tenemos de superación de la pandemia y de reactivación económica. Y el ministro José Luis Escrivá avanza que espera cerrar un acuerdo para prorrogar de nuevo las ayudas extraordinarias para los autónomos por el impacto de la pandemia del COVID-19 más allá del 31 de mayo. Durante la sesión de control, Escrivá ha explicado que hoy mismo hay una reunión sobre este tema con representantes de asociaciones de autónomos con los que el Gobierno mantiene otro frente abierto por el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. En enero, el Gobierno volvió a extender hasta el 31 de mayo de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, que ahora se volverá a ampliar. Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social apuntan que el acuerdo con los nuevos plazos y condiciones de esta ayuda puede no salir de esta reunión de hoy y necesitarse alguna más. Sobre el nuevo sistema de cotización por ingresos reales en el que trabaja el Gobierno, Escrivá ha insistido en que 2 de cada 3 trabajadores por cuenta propia verán reducida la cuota que pagan. Las matriculaciones europeas se recuperan un 23% en el primer cuatrimestre, con un volumen de 4,12 millones de turismos frente al desplome del último año 2020. Según los datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, el volumen de ventas de automóviles en el conjunto de Europa se disparó casi un 256% en abril. CaixaBank mueve ficha y mejora las condiciones para sus trabajadores afectados por el ERE. Según han avanzado los sindicatos, la entidad recolocará a 500 personas en empresas filiales. La cifra total de afectados por el despido colectivo desciende hasta los 7.791 empleos. CaixaBank mejora también su propuesta económica. La información sobre el coronavirus se abre en línea con la tendencia descendente. 3.988 nuevos contagios, la cifra más baja desde el 12 de agosto, y 70 fallecidos. La tasa de incidencia baja a 147 y abandona la zona de riesgo extremo. En cuanto a la campaña de vacunación, la Comisión de Salud Pública decidía ayer administrar Pfizer a los menores de 60 años vacunados con una primera dosis de AstraZeneca. La Comunidad de Madrid ha reiterado su petición de que se complete la pauta con AstraZeneca, ya que el estudio del Instituto de Salud Carlos III, que avala la mezcla de vacunas, se basa en un número de pacientes muy bajo. En España se han administrado ya más de 22,5 millones de dosis de las 4 vacunas autorizadas en la Unión Europea. Y llega Fitur, la Feria Internacional del Turismo, en formato híbrido y con el objetivo de reactivar el sector económico estratégico para España. La feria es mitad presencial, mitad telemática y con estrictas medidas de seguridad, que incluye control de aforo, distancia de seguridad, entre otras cosas. 5.000 entidades de los 5 continentes, todas las comunidades autónomas, empresas y destinos turísticos de 55 países y 37 representaciones oficiales son las cifras de esta edición número 41 tan especial. Negocios Televisión está presente con una programación centrada en el turismo. Y es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Manuel? ¿Qué tal a todo el público allá en España? Pues muy contento y felices de verlos ahí impulsando el sector turístico allá en España. Pues vámonos rápidamente a las breves del mercado de capitales, mi querido Manuel y amigos. Estamos cotizando pues en terrenos negativos. El índice de precios y cotizaciones aquí en México está 0,78 a la baja. Y esto principalmente, los positivos se refieren a los sectores de la construcción, de medios y de consumo, como es Grupo Carso, Sites y Cuervo. Y las principales bajas, mi querido Manuel, las está dando empresas del ramo de la
minería de la energía eléctrica. Recordemos que se dio un stand-by a esta reforma eléctrica, entonces, más bien, perdón, reforma energética, disculpen, y vaya, la parte de aeropuertos son los principales sectores. Y la verdad es que estoy muy contento, mi querido Manuel, amigos, porque tenemos un invitado de lujo, nuestro querido Carlos, que el día de ayer tuvieron Monex un evento pues en el cual convocó a todos los medios para hablar de estas perspectivas al segundo semestre del 2021, y es muy interesante porque pues ahorita vamos a ver de qué costó este evento, mi querido Manuel. Adelante, por favor. Carlos Alberto González, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas Buenos tardes. días, Ricardo. Muy buen día, Carlos. Muy buen día, Carlos. Bueno, vamos a hablar de perspectivas económicas y bursátiles en México. ¿Cuáles son las perspectivas para Monex sobre el mercado de capitales en general? Sí, mira, yo iniciaría señalando que ante este escenario de fuerte recuperación en los principales bloques económicos, aunado a los fuertes estímulos y tasas bajas de interés, estamos viendo pues un mayor apetito por riesgo, pues mayor apetito por los mercados de renta variable, y particularmente lo que estamos viendo en el caso de Estados Unidos, el mercado de renta variable más importante. Estamos viendo que las empresas al primer trimestre tuvieron un extraordinario periodo de resultados con crecimientos a nivel de utilidades de cerca del 55%. Con esto, nosotros estamos revisando los estimados para todo el año para las empresas norteamericanas y estamos estimando un crecimiento del 48.8% para todo 2021. Esto nos lleva a un índice estimado para finales de año para el Standard & Poor's en niveles de 4,210. Ciertamente el nivel parecería pues ya limitado sobre los niveles actuales. Sin embargo, lo que estamos viendo es que habrá una rotación de activos. Generalmente lo que estaremos viendo hacia adelante será una preferencia por activos más de valor sobre aquellos activos de crecimiento, enfocándose principalmente en sectores industriales, en sectores cíclicos y sobre todo también pediría en el caso de Estados Unidos en el sector de consumo discrecional, un sector que se vio fuertemente afectado el año pasado en motivo de la pandemia. Sin embargo, ahora con este nuevo impulso de la economía norteamericana podrían estar presentando pues atractivos rendimientos. No obstante, hay cierta preocupación por el tema de la inflación. Hemos observado pues un fuerte repunte en los precios de los commodities desde los mínimos observados el año pasado a la fecha. Algunos de ellos han prácticamente duplicado su valor y bueno, esto ha generado preocupaciones relacionadas con el tema de inflación que podría llevar a los diferentes bancos centrales a disminuir los estímulos o incluso incrementar tasas de interés antes de lo previsto. Ya algunos bancos centrales lo han hecho, como el caso de Brasil, Turquía, Ucrania, por ejemplo, y me parece que ese será pues el principal tema de preocupación entre los inversionistas. Mi querido Carlos, estoy compartiendo una lámina de que muy amablemente nos dieron llegar ustedes. Me gustaría preguntarte sobre las implicaciones del peso. Nosotros nos afecta muchísimo este tipo de cambio. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el peso y cuáles son sus implicaciones? Sí, bueno, lo primero que hay que comentar es que quien está determinando el valor de las divisas en términos generales ahora es el dólar frente a una canasta. En este sentido, lo que vemos es conforme estamos observando datos en la economía norteamericana positivos, aumentan las probabilidades de justamente lo que señalábamos, de presiones inflacionarias y que por lo tanto pudiéramos estar viendo pues de manera anticipada un cambio en la política monetaria en Estados Unidos y esto estaría fortaleciendo al dólar frente a una canasta de divisas y por lo tanto podríamos estar viendo una debilidad de diferentes divisas, particularmente el peso mexicano. Prácticamente este será el motor de movimiento para el peso mexicano. Sin embargo, también hay que señalar, en el caso del peso, también obedece a la entrada de flujos por concepto de remesas, por un superávit que ha habido en la balanza comercial
y esto en parte pues, ha ayudado a que el peso se haya visto fortalecido. No obstante, hacia adelante me parece que conforme veamos que se vaya materializando esta preocupación en términos de inflación y por otro lado, localmente el proceso electoral, me parece que podría generar algo más de volatilidad en la moneda, que podría llevarla a niveles cercanos a 21 pesos en los próximos días. Carlos, la parte importantísima que tocaron el día de ayer con respecto a las inversiones, ¿cuáles son las mayores preocupaciones? Creo que si quieren comparto la gráfica y nos vas platicando qué es lo que vieron ustedes en las inversiones, por favor. Sí, claro. Bueno, lo que estamos viendo es que, bueno, para este año hay vemos que la economía mexicana particularmente se está viendo favorecida por la recuperación en Estados Unidos. El motor del crecimiento será prácticamente la demanda externa. Sin embargo, en la parte interna vemos que si bien habrá un crecimiento en el consumo, esto será principalmente de manera inercial. Y por otro lado, dentro de los otros motores internos estará justamente el gasto de gobierno, que no se ve demasiado impulso ante la falta de recursos, y otro de ellos es el tema de inversión, que en este caso esperamos pues un avance cercano al 11.6%. Desde nuestro punto de vista será un tanto pues inercial después de la baja base de comparación respecto al año pasado, pero me parece que hace falta motores para atraer la inversión y esto podría darse justamente después del proceso electoral en donde podría generar pues mayor confianza entre los inversionistas. Actualmente hay cierta cautela, sobre todo por diferentes iniciativas legislativas que han sido un tanto controversiales y que pues no permiten generar esa confianza y ese incremento en la inversión. Estaba viendo ahorita la falta de Estado de Derecho, que es lo que hace a veces ese catalizador, ¿no? Como comentabas. Oye, Carlos, y finalmente me gustaría tocar, relacionado al tema de la inversión, la teneduría de bonos en el mercado de deuda. ¿Cómo vamos en el mercado de deuda, por favor, Carlos? Sí, bueno, la realidad es que desde el año pasado hemos visto una disminución en la tenencia de bonos y CETES por parte de extranjeros pues hacia el mercado mexicano. Esto derivado principalmente por el tema de la pandemia, pero también justamente por la falta de condiciones para generar esa mayor confianza ante estas iniciativas legislativas, te decía que han sido bastante controversiales. Hacia adelante es necesaria una reforma fiscal, esa es la mayor atención de los inversionistas que deberá de darse justamente después de las elecciones y eso es lo que podría de alguna manera empezar a revertir. Nos parece que el mercado accionario y el mercado de deuda pueden ser atractivos, sin embargo, es más importante establecer las bases que generen justamente esta confianza entre los inversionistas para atraer mayores inversiones, no solamente en términos de cartera, sino también inversión fija de largo plazo. Carlos, y finalmente, platícanos, como siempre, el sentimiento del mercado en esta encuesta que realiza la MIP quincena con quincena. ¿Cómo vamos en ese aspecto? Sí, bueno, antes quisiera compartirte, Ricardo, y a todos los amigos que nos escuchan, que estamos estimando que el IPC podría alcanzar niveles de 55,000 puntos, es decir, podemos estar viendo nuevos máximos. Nos parece que hay un atractivo potencial. Ahora, en lo que respecta al sentimiento de mercado, observamos que hoy en día, ante el fuerte avance que hemos observado en las últimas semanas, podríamos estar viendo pues un proceso de consolidación. El atractivo por el mercado accionario en términos de sentimiento ha bajado recientemente. Sin embargo, resulta interesante que no es que haya subido ese pesimismo por el mercado accionario, sino más bien lo que ha incrementado es la cautela. Hoy los inversionistas están mucho más tranquilos, manteniendo posiciones en el mercado, no están incrementando. Me imagino que deberían estar esperando justamente cómo se desarrollan las condiciones internas de la parte electoral, pero también que se vayan definiendo algunos temas principalmente relacionados con las expectativas inflacionarias tanto en México como en Estados Unidos para ver pues la tendencia que pueda haber en las tasas de interés y con ello pues de nueva cuenta regresar
al mercado accionario un poco más adelante. Además, hay que señalarlo, vienen los meses pues de menor volumen de operación, estacionalmente son meses durante el verano que baja mucho también el volumen en el mercado accionario. Perfecto, Carlos. Y finalmente algo que tocaban mucho el día de ayer, esta calidad y eficiencia que están teniendo las empresas en resultados operativos. ¿Cómo se encuentra hoy por hoy el mercado accionario, las empresas mexicanas que están, pues ahora sí que aportando este dato duro? Sí, Ricardo, me parece muy importante. Las empresas en este primer trimestre presentaron crecimientos cercanos al 25.7%, un crecimiento bastante elevado. Sin embargo, es importante señalar que la base de comparación en esta ocasión no es baja derivado de la pandemia. Los resultados difíciles derivados de la pandemia se dieron hasta el segundo trimestre del año pasado. Así que estos crecimientos son bajo una base pues normalizada. Es decir, en los próximos trimestres seguiremos viendo fuertes crecimientos de las empresas que lograron adaptarse a las condiciones de la pandemia, lograron ser eficientes, disminuir costos y gastos, y esto podría permitir que los siguientes trimestres tengamos crecimientos interesantes. Nosotros en Monex estamos estimando un crecimiento a nivel de EBITDA para las empresas del IPIC del 18.3%, lo cual justamente nos llevaría a una evaluación desde nuestro punto de vista conservadora de los 55,000 puntos para finales de año. Y nada más, ¿cuáles son las principales emisoras que ustedes ven con este potencial, Carlos? Pues mira, actualmente nos parece que aquellas emisoras relacionadas con el mercado de exportación, con la economía norteamericana, creo que serán las más beneficiadas. Vemos algunas empresas relacionadas con commodities, como el caso de Grupo México, Peñoles, que el día de hoy están disminuyendo en su cotización, pero que se ven atractivas, sobre todo después del fuerte incremento que hemos observado en los precios de los commodities. También algunas empresas, decíamos, que tienen operaciones en Estados Unidos, el caso de Gruma, Bimbo o Cuervo, me parece que tienen o podrían tener un buen desempeño, y otras empresas como el caso de Pinfra, que está en el sector de infraestructura, también con una evaluación interesante y con buena perspectiva hacia adelante, junto con Televisa, que recientemente anunció un cambio en su modelo de negocio, me parece que podrían ser las más beneficiadas en este entorno. Sin embargo, Ricardo, rápidamente te comentaría que muchas empresas que se vieron fuertemente afectadas el año pasado derivado de la pandemia podrían presentar un buen repunte ante mejores condiciones, el proceso de vacunación, una apertura de actividades, principalmente aquellas del consumo discrecional como Alsea o como Liverpool, que presentan pues un mejor escenario ahora y que han sido castigadas fuertemente por el COVID durante los últimos meses. Importantísimo esta disciplina que están tomando algunas emisoras. Carlos, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, con platicar aquí con Negocios TV. Pues muchas gracias por todos estos análisis. Brevemente abarcamos creo que lo más que se pudo de la exposición que se tuvo el día de ayer. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Ricardo. Gracias, Manuel. Buenas tardes y buenos días. Buenas tardes. Bueno, pues es hora de ver la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla cómo invertir en FTs norteamericanos. Nosotros volvemos mañana. Buenas tardes. Adiós. Welcome to Global Vision. I'm extremely happy to welcome here Chelsea Rostrom, who is amazing person in finances and is going to just give us a little bit of a hint about what's going on. But before we go there, I would love to just welcome you and say hi to you. Thank you so much for joining us. Yeah, this is great. Thank you so much for having me, Basila. Well, I would love to know this marriage in your career between geopolitics and finances, how that happened. Sure. So I'm currently a research analyst at GlobalX, and I cover our international ETFs. I came here from graduate school, so I studied geopolitics, macroeconomics, and the markets in my graduate program at Johns Hopkins SAIS.
and I came here immediately after. So while I was at SAIS, I learned about, how interesting and how interconnected the markets really are to what's going on in geopolitics. And a lot of that interest for me was built while I was living and working and studying overseas in Europe and in Latin America. Wonderful. So tell me, how many types of ETFs exist and how do they work? Sure. So there are thousands of ETFs out there listed in the US, but also abroad. They're really unique products in that they're, traded on a stock exchange and similar to mutual funds have a basket of underlying holdings. So a lot of investors might be more familiar with that mutual fund structure, but ETFs really serve to be a more efficient way of investing in, countries or themes or different investment theses globally. And you will say that they are safer than the stocks? Well, of course, that's depending on what you're investing in. But at Global X, we offer a range of thematic and country-specific as well as sector ETFs ranging a wide span of geographies. Wonderful. And tell me about this initiative that you had last year called the Global X China Disruption ETF. Sure. So earlier this year, we launched our KEJI fund, which is the Global X China Disruption Fund. That fund invests in a variety of companies that have exposure to very disruptive themes in China, like e-commerce or fintech, robotics and AI. Also clean tech and clean energy, which is obviously a very hot topic right now and very much the focus of a lot of ESG efforts globally, sustainable development efforts globally. We just saw China announce its commitment to carbon neutrality. So that's very much built into this investment thesis. Wonderful. And how do you think that COVID changed the framework regarding to geopolitics? So it's really interesting because very early on in the COVID pandemic, a lot of emerging markets were hit especially hard. That's because emerging markets tend to be, more impacted by shifts in global growth. But they also are more resilient or tend to be more resilient than developed markets. So by the end of the year, by around October, emerging markets started to outperform some of their developed market counterparts. And since then, we've seen a lot of investor interest in the emerging markets and in other parts of the world other than the US. And how do you think that the current administration will relate to the trade agreements and the economic relationships, particularly with Europe? Sure. So we still have to kind of wait and see. We're still in very early days of the Biden administration. But one thing that we have seen from the administration is a real commitment to working with our European partners, whether that's on expanding trade between us or in pressuring other countries to open up their markets a bit more, engage in more free trade with us, whether that's places like China or India, and just working more on a consensus basis. But from an ETF issuer perspective, we see a lot of growth in Europe. We're very excited about the European markets, especially within ETFs. We've been expanding our footprint on the ground over there. And yeah, it's been a really exciting time for us in Europe. Definitely. And this year, I see there is a lot of fluctuation with the tech companies. What is happening in the US with the tech companies? And if you see any difference versus what happened in Europe? Sure. So I think a lot of that volatility and kind of spikes in performance that we've seen in tech, both in the US and Europe and just globally, is starting to taper off now. And things are starting to normalize a bit. That's not to say we won't see some, fluctuations here and there, but where the real interest in growth is
in tech is in this digitalization of our economy. And I think as we shift from this very pandemic heavily focused economy towards a new economy with more of a reopening, we'll still see a lot of those trends within technology stick with the consumers, and that will be what propels longer term growth. And what about the performance of the dollar? Sure. So I think that we can definitely see a recovery in the dollar, maybe a bit later this year. That will all depend on Fed policy, will all depend on whether or not we see this spike in inflation like many are anticipating. And that's again tied to consumption. But in the meantime, there are lots of opportunities, especially with a more risk on market sentiment that we've been seeing, which sort of favors emerging markets and favors areas where there's potentially higher growth. And just to conclude, what is the trends that you think that we will be seeing in this 2021, particularly as we are all speaking in the United States that we are in the road to recovery? Sure. So thankfully, we're starting to see in the US more of a widespread vaccine distribution. I think things are a bit slower over in Europe and in certain countries, but we're very excited about that vaccine distribution once we start to see that. A lot of that, vaccine distribution will lead to greater reopening efforts that could really benefit certain countries that are maybe more reliant on tourism. For example, I know Spain obviously is very sensitive to tourism. Greece is another country that's very sensitive to tourism. You could see those economies really benefit from this rollout of vaccine distribution as more people are allowed to travel between. And I think a lot of people are really hungry to do that traveling. I know I am. So we anticipate that a lot of that recovery in the longer term will be very much driven by consumption. Well, thank you so much for being here with us and to give us all these insights that at the end it was so positive that it was just with that taste of optimism that you've been able to transfer to us. So thank you so much, Chelsea. Absolutely. It was great speaking with you. Thank you.